Muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. Doctor, Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches, profe. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Luis. ¿Cómo van? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Mucho trabajo? Sí, señor, trabajando desde casa. Bueno, eso está bien. Está bien, está bien. Muchachos, bueno, ¿en qué quedamos ayer? La clasificación de las pruebas legal, ilegal y lícita. Estaba hablando sobre ese tema el doctor. Ok. Vale, perfecto. Y estamos ya aterrizando el código de procedimiento penal, ¿cierto? Sí, sí, señor. Resulta que, y como lo dijimos ayer, queridísimos amigos, las pruebas tienen una finalidad. Y esa finalidad es llevar al juez, convencerlo más allá de cualquier duda razonable sobre la comisión de una conducta punible. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, el 372? Con gusto, doctor Eddie. Sí, gracias. Listo, doctor. Artículo 372. Fines. Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Ese es el artículo Y yo les decía que, 372. gracias, Eddie, yo les decía que siempre hay una oportunidad procesal para la incorporación de las pruebas. Siempre la va a haber, ¿cierto? ¿Podemos leer el 374, porfa? Artículo 374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público. Perfecto. El 357 son las solicitudes probatorias. Entonces no vamos a entrar en eso. Muchachos, ahí está diciendo, en el procedimiento penal la oportunidad pertinente para la solicitud probatoria es en la audiencia preparatoria. Bien, pero eso tiene también su excepción. ¿O cómo analizan ustedes, por ejemplo, las pruebas que se exhiben y que se usan en las audiencias concentradas para, por ejemplo, la imposición de una medida de aseguramiento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de eso? ¿Ahí se está incorporando o no se está incorporando al proceso? Doctor, sí se está incorporando porque pues debe de llevar algún requisito para poder pedir la audiencia. Debe tener elementos probatorios suficientes para solicitar la audiencia. Bueno, acá el problema es el siguiente, muchachos. Cuando hablamos de incorporación de elemento material probatorio, tenemos que supeditarnos sí o sí, mis queridísimos amigos, sí o sí, es a diferenciar un juez de conocimiento con un juez de control de garantías. ¿Listo? La incorporación es única y exclusivamente al juez de conocimiento. Todas las otras actuaciones que se realizan ante juez de control de garantías simple y llanamente son momentáneas y no
van a resolver de fondo una situación. Pues bien, si nosotros vemos una persona que le impone una medida de aseguramiento, no es definitiva, simple y llanamente es una medida cautelar y la medida empieza a andar y empieza a tener una validez simplemente con la imposición, pero fíjense que no resuelve nada de fondo. En cambio, en el juzgado de conocimiento sí se resuelve de fondo, que es, se resuelve sobre la inocencia de la persona. Muchachos, entonces, mirando ese parámetro del juez de control de garantías y el de conocimiento, tenemos que ver algo que es muy importante. Los elementos materiales probatorios para la imposición de una medida de aseguramiento son simplemente propios de una inferencia razonable de autoría o participación. Para eso, veamos que el artículo 308, y alguien me regala lectura solo el comienzo del artículo, no cuando empiezan los numerales, ahí podremos ver que lo que estoy diciendo tiene ese sustento en esa norma. Por favor, lectura. Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Muchas gracias. Y ahí empiezan los numerales, profe. Gracias, gracias. Fíjense. Entonces ahí estamos diciendo, oiga, simplemente inferencia razonable. ¿Qué piensan ustedes que es inferencia razonable? ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Qué pensamiento le trae a la cabeza una inferencia razonable? ¿Qué es? Yo, doctor Eddie. Es aquel análisis que hace el juez o el fiscal para inferir de que él tiene una responsabilidad, que ha cometido el ilícito, que se ve inmerso en la conducta punible. Ok. ¿Alguien más? Profe, pues una duda razonable es cuando precisamente las pruebas o el juez tiene en sí una duda respecto al delito que se cometió y por lo tanto, o el fiscal, tanto también, ¿no? Y no puede imputar al indiciado, porque si hay una duda, pues obviamente por el principio de que todos, ¿cómo es? El principio del debido proceso y de que todo tiene que ser demostrado. Si realmente hay una duda de que se cometió un acto delictivo, pues obviamente pues ahí se caería el proceso, ¿no? Eso más o menos sería una duda razonable. Ahí me enredo un poco porque pues, no había preparado qué decir. Perfecto. Resulta que la duda razonable, y tal como lo tú estás diciendo, oiga, le compete al juez de conocimiento para resolver sobre la situación jurídica de la persona. Y la prueba tiene que ser tan contundente para romper esa duda. ¿Listo? Pero resulta que acá en garantías, como lo estamos viendo en el 308, dice, oiga, inferencia razonable. Vamos a mirar inferencia razonable. No es más sino, marica, como que este man sí cometió el delito. Eso es una prueba que pueda llegar a asomar algún grado mínimo de responsabilidad. Que no pueda, inclusive, esa prueba o ese medio probatorio puede inclusive que no sirva para el juicio como tal, porque ella en el juicio sí se requiere una jerarquía mayor de contundencia. Fíjense una cosa, muchachos. Vamos a ver unas etapas procesales. Las etapas procesales son, en las audiencias preliminares, como en esta, los hechos que se traducen en pruebas, o más bien las pruebas que se traducen en hechos, tienen una inferencia razonable de autoría o participación. Ya en la acusación, ya hay una probabilidad de verdad. Ya la acusación, el argumento, es con probabilidad de verdad. Y ya en juicio es más allá de cualquier duda razonable. Y hemos visto, por ejemplo, que en audiencias preliminares, pues se puede usar una prueba tan contundente que puede llegar a ser en el juicio más allá de cualquier duda razonable la que lleva al juez a imponer una pena. Y puede ser usada en esas audiencias preliminares.
no contrario, no de la manera contraria. De la manera contraria, sí tenemos que ver que allá en las audiencias de conocimiento, no puede existir, o no tiene la fuerza vinculante una prueba solo indiciaria. ¿Han escuchado eso, los hechos jurídicamente relevantes y los hechos indicadores? No, profe. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, para los que no, voy a explicarlo muy rápido. Y de hecho, ya les comparto acá jurisprudencia. Un segundo. Creo que aquí tengo. Sí, de aquí tengo una. Listo. Muchachos, voy a poner un ejemplo práctico para que podamos determinar qué es un hecho jurídicamente relevante y un hecho indicador. Y la diferencia entre ellos. Voy manejando un vehículo. El vía se atraviesa y llego y la atropello. Me vado del lugar de los hechos. Pero en el lugar queda la placa de mi vehículo como único elemento material probatorio. ¿Qué consideran ustedes que hay ahí? Ahí hay una evidencia importantísima para empezar a investigar de quién es esa placa y llegar a la conclusión de quién puede ser el propietario del vehículo. Es una parte indiciaria. Ok. Una prueba indiciaria podría ser. Que esa placa esté ahí no prueba el hecho de que haya sido el vehículo el que la atropelló, ¿no? Ok, también. Sí, es un hecho indicador, pues porque el hecho de que me haya atropellado no quiere decir que ya se tenga un culpable o que ya sea una prueba así como de peso como para imputar a alguien ni nada de eso. Ya digamos el hecho relevante ya tiene que estar asociado con unas pruebas de peso. Perfecto. Entonces ahora pongámosle un giro. Ahí vamos a ver algo. ¿Qué indica la placa? Que esa placa pertenece a un vehículo, que ese vehículo tiene un propietario y ese propietario es tal persona. Pero no indica la placa que Diego Gutiérrez era el que iba manejando el vehículo. Por eso es un hecho indicador. Simplemente indica un hecho no tan trascendental como un hecho jurídicamente relevante. ¿Qué vendría siendo en la hipótesis o cuál vendría siendo la situación que nos podría servir? Por ejemplo, voy manejando, él me va cruzando, cojo y le meto su cascada, salgo corriendo, arranco en ese carro como una loca y una cámara a media cuadra capta mi rostro. Y ya por morfología forense, aparte de encontrar la placa del vehículo, me identifican y demás y ya, listo. Eso ya vendría siendo, mis queridísimos y amados amigos, un hecho jurídicamente relevante. ¿Sí? Antes, sistemas anteriores, se podía condenar a una persona solo, inclusive en este sistema ellos lo estaban aplicando, solo con prueba indiciaria. La Corte Suprema nos dijo, no, un momentico, acá estamos en un derecho penal de acto, y si nosotros no podemos demostrar un acto, no podemos decir que con solo prueba indiciaria podemos señalar que se cometió una conducta. No, acá toca es con hecho jurídicamente relevante. Entonces, por eso es tan importante ustedes, muchachos, que hagan un análisis sobre el elemento material probatorio, por ejemplo, el que el cliente o ustedes como funcionarios públicos tienen que entrar a valorar cuando es aportado un elemento material probatorio, porque a veces somos infantiles en esa lectura de elementos material probatorio y podemos llevar a juicio a una persona con, como dice o decimos ahí en el argot callejero, pegado con babas a un proceso.
que sabemos que muy fácilmente puede llegar a desligarse de ese proceso. Doctor, una pregunta. Claro. En la prueba indiciaria, anteriormente se tenía entendido que con 3 indicios se formaba una prueba. ¿Eso todavía existe? Ya no. ¿O eso ya está debatido? No, ya no. No por el criterio que te estoy diciendo. Acá estamos. Es que, a ver, por ejemplo, veamos el primer indicio. Veamos el primer indicio. El primer indicio vendría siendo la placa del vehículo. Segundo indicio, montémoslo. Hay un video minutos antes en el que se ve que Diego La cámara, sí. se está montando a manejar el vehículo. 40 minutos antes. Segundo indicio. Tercer indicio. Oiga, que identificamos que la placa, no, la placa ya conduce a eso. Pongamos un tercer indicio. En la cámara se alcanza a ver un reflejo y es un man orejón igual que yo. ¡Listo! Ya tenemos 3 indicios. ¿Cómo ustedes se acuerdan este man que estuvo secuestrado, Sigifredo Gómez? Sigifredo López. Sí. López, el concejal de Cali. Diputado del Valle. ¿Ustedes se acuerdan que ese man lo meten preso por la nariz? Por la nariz. Una vergüenza. ¿Por la nariz? ¿Y por qué fue? Por un hecho indicador. Por un hecho indicador. Es como un ejemplo, profe. Por ejemplo, en mi edificio que viven muchas personas, como en todos los edificios, y aparece una persona que le dispararon. Y el hecho de que yo tenga un arma no quiere decir que haya sido yo la que le disparó a esa persona. Entonces sería un indicio más no una prueba como tal. O sea, no sería un hecho relevante. Claro. Profe, Claro. Yo tengo un ejemplo. A ver si coincide con el análisis. Hoy en Caracol Noticias sacaron una crónica donde analizan la muerte de una ciudadana en un barrio de Bogotá. Entonces ahí hacen toda la secuencia. Cuando la dama sale a trabajar, la toma una cámara. Luego, desde otra cámara, se dan cuenta que llega a una esquina, a una tienda, y se ve que ella es llamada y arrastrada hacia una tienda por un individuo. Y otro indicio es que al colocar el químico dentro de esa tienda, se encuentran trazas de sangre. Eso, digamos, podría ser un ejemplo del que estamos aludiendo en este momento. Sí, pero digamos que tenemos que verlo de cara. Bueno, el hecho jurídicamente relevante se traduce en una cosa, que es un hecho que es de interés para el derecho penal. Y ahí vamos viendo la secuencia, Javier, que tú estás diciendo. Está la secuencia. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué resultado llegaron, Javier? Determinaron que en un siguiente video que el tipo saca en unas bolsas, saca unas bolsas negras y las deja unas cuadras cercanas al lugar de la tienda, del lugar donde tomó a la dama, y se evidencia que él desmembró a la dama y la sacó por partes. Entonces llegan a la conclusión de que él fue el victimario. Pero fíjate que ya hay una prueba más contundente ahí. Porque si nosotros encontramos un video de un tipo haciendo una exposición de una bolsa negra y después se encuentra un cuerpo ahí, podemos deducir una cosa. ¿Qué podemos deducir con eso? Que es cómplice. Que no estaba precisamente sacando la basura. Podemos deducir que hay un tipo que bota un cadáver, pero no podemos deducir que el tipo es el que mata a la persona. ¿O sí? El que la descuartizó. No lo podemos deducir. Pero si digamos, doctor, él lleva la bolsa en la mano es porque de todas maneras él tiene que ser cómplice o algo así. Pero recordemos el caso de esta señora Doctor. La extranjera. Dame un segundo, Rodrigo. La extranjera que el novio... ¿La chilena? Chilena.
La chilena. Uno contrató como Santander. un de la calle para quemar el cadáver, algo así, ¿no fue? O para la disposición, creo que algo así sucedió. Rafa, dime. Rodrigo, dime. Rodrigo. No, Rodrigo no está. ¿Quién más iba a hablar ahí algo? ¿Me pareció? No. Bueno. Les traigo un caso de la vida real, un caso que conocí cuando trabajé en la Fiscalía General de la Nación. A ver, ¿a qué conclusión llegan, muchachos? De pronto alguno escuchó eso, salió en todos los medios. No me recuerdo si fue en el 2012, 11, por allá. Un día, la ciudadanía llama a la policía a decir que hay una caneca de la cual se ve, de esas canecas metálicas, se ve que en la parte de arriba hay cemento y de la cual sale un olor terrible. La policía llega al lugar y encuentra que hay una portería. El portero sale. La policía empieza a decir, ¿y esto qué? El vigilante llega y dice, eso es de uno de los copropietarios acá del conjunto y me pidió que le vigilara esa caneca, pero yo no sé qué contiene. Abren la caneca, se la llevan, la embalan, la abren y encuentran un cadáver de, al parecer, una señora. Le indagan al tipo y el tipo llega y dice que es la mamá que había fallecido. ¿Qué encuentran ustedes hasta ese momento ahí en la casuística? ¿Hasta dónde llegamos ahí? Hay una sospecha en el hijo por la forma como expone o da como razón la forma, porque la va a meter en una caneca si se murió. Ok. Este caso, el mes pasado lo dialogamos con sus compañeros de décimo y estábamos mirando y les cuento más del caso. Resulta que Medicina Legal dice que la señora ya llevaba más de un año metida entre esa caneca y que no era posible determinar su causa de muerte. Se le toma entrevista al tipo y el tipo llega y señala y dice que la señora había tenido una discusión con él y ella se resbaló por las escaleras y falleció. ¿Qué harían ustedes con las pruebas que ya tenemos en ese caso, muchachos? Si ustedes son los fiscales. Buenas noches, doctor. Yo le imputaría un homicidio. ¿Un homicidio qué? Doloso. Es carcelero, sería porque supuestamente. Por ahí Luis, toca, doctor, Francisco porque estaba hablando, pero va a meter en una caneca. Luis. Darwin. Doctor, ¿se le puede hacer un examen morfológico para revisar los huesos? Pues no le puede imputar homicidio, pienso yo. Repite esto, Luis, por favor, silencio ahí, un momentico, un segundito, que es que Luis tiene un micrófono muy suave, pero entonces repítelo. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Lo que pasa es que, sí, yo me acuerdo del caso, que el señor metió a la mamá ahí. Él dice que la señora falleció y él la guardó. Pero como medicina legal, cuando le hace la necropsia. La necropsia no puede determinar que fue un homicidio, pues no le pueden imputar al señor homicidio, diría yo. Porque no hay, buena postura. No hay una prueba contundente. Muy buena postura. Darwin. Sí, doctor. Pues yo iba a decir algo como complementario a lo del compañero. Igual pues la investigación empieza. De todas formas hay que verificar la inspección a cadáver, pues ahí sí como tal el dictamen médico
criminalístico y según el dictamen pues ya habría más pruebas para aportar al caso. Pero, digamos, de momento no se podría, digamos, como crear un tipo penal en ese momento. Habría, pues, como hechos de investigación más que todo, doctor, diría yo. Doctor Jonathan Hernández. ¿Qué hubo, viejo? Doctor, yo concuerdo con mi compañero, el primer compañero, porque como dijo el doctor Zaffaroni, eso sería una imputación objetiva. Si no hay prueba, pues ¿de qué lo van a imputar? Entonces yo consideraría que lo mismo, sería una imputación objetiva. Muy bueno. Profe, buenas noches. Eddie. ¿Qué hubo, viejo? ¿Cómo vas? Jaimes, habla. Profe, precisamente pues ahí existe la duda razonable en este caso, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que no se le puede imputar. Pero ustedes como fiscales, ¿qué harían? Doctor, pues duda razonable como tal, ¿no? Porque el señor está diciendo que ella se cayó por las escaleras y listo, ¿cierto? Tocaría ahondar sobre ese tema, porque yo no podría archivar archivar previamente, ¿no? Por existir elementos probatorios. Tendría que ahondar para poder determinar si él tiene responsabilidad penal o no, porque hasta este momento están muy gaseosas las pruebas, es decir, no hay elemento material para decirle lo cometió o no lo cometió. Lo grave del asunto es que ¿por qué la va a meter en una caneca? Ahí es donde empiezan a hacer todos los indicios contra él. O sea, pues vaya uno a analizar dígame la verdad. Dígame la verdad y dígame la verdad. Usted lo judicializó, ¿no? Claro, yo sí. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza. Doctor, digamos ¿Cómo, también ¿cómo podríamos... me gustaría ser abogado ahí en eso para darle cachetadas? Bueno, Darwin, dame. Digamos, doctor, podríamos también ahondar en más pruebas. Digamos, videos de donde él vive, de pronto las cámaras, de pronto los vecinos, digamos, como testigos de pronto de dónde se encontraba la madre en esos momentos o los familiares. Pues sí, es como más ahondar en la investigación probatoria, doctor. Ok. Doctor. Dime. Con Jonathan. Jonathan, ¿qué hubo? Doctor, de todas formas, el hecho de que ya él lo meta al doctor. Sí, dime. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ahí estamos. Bien, el hecho de que ella lo meta en la caneca, pues no quiere decir que sea el primer sospechoso, porque entonces, ¿dónde queda el miedo insuperable? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Rodrigo. Liz Maribel González. Una pregunta, Camilo. Mari, dale. Dieguito, pues yo qué opino, si un hijo no le da santa sepultura a su mamá. Que no se ve el daño, que no se ve el daño. Le llevo diciendo eso hace cuánto, también para que uno llama así, lo que van a hacer es regañar como siempre. Y es lo Que contrario, no llame. pues simplemente la meten en una caneca, pues eso está muy raro y eso es porque él no denunció o demandó en su momento. Yo le daría un feminicidio, porque finalmente... Esta mujer me da miedo. Muchachos, ¿ustedes han escuchado de Jacob? Que no hay pruebas, o sea, si no hay pruebas, ¿cómo uno va a acusar a alguien? Ese es el problema. Y yo creo que... no he terminado, Elvia, qué pena contigo. Yo le daría el artículo 104A del feminicidio, siempre y cuando, pues, teniendo en cuenta el inciso A, pues, por tener o haber tenido una relación familiar. Y en este caso es el hijo. Esa es mi postura. Maribel, mira, ahí le meterían irrespeto a cadáveres, ¿no? Pero si no hay cómo probar que él la mató, porque ¿cómo? Es que si no hay prueba, tú no puedes decir que la mató, así la haya metido dentro de un peluche o donde sea. Y obviamente eso a la vista de los medios y a la vista de cualquier cristiano, pues se va a ver feo y se va a ver mal, ¿sí? Sí, éticamente, pero jurídicamente, si no hay pruebas, ¿cómo uno va a acusar a una persona?
Lo que pasa es que, Doctor, hay un archivo. digamos, después de que Doctor. hay un caso como Exacto, tal un de un archivo homicidio, o irrespeto a cadáveres, como hablábamos con la no, vez después pasada. de que hay como un caso, como un homicidio o alguna situación típica así, tiene que empezarse una investigación. Entonces, pues no se va a terminar la investigación como tan fácil. Pero el problema es, digamos, cámaras y todo eso, las cámaras en los conjuntos residenciales o en los edificios se borra eso a 1 mes, a 3 meses, entonces todas esas pruebas también ya desaparecen, porque si la tuvo guardada tanto tiempo, que tanto así que no pudieron comprobarlo en medicina legal que realmente pasó. Ese es el lío de ese caso. La investigación igual sigue. Sí. Buenas noches, ¿puedo opinar? Claro, primero por la aquí dama. viendo un probatorio. Carolina, dale. Gracias. Buenas noches, mucho gusto, profe. ¿Cómo te va? En mi humilde opinión y partiendo del supuesto de lo que usted dice, ¿Y por qué humilde? en el eje... ¿Ah? ¿Por qué humilde opinión? Pues porque hay que respetar la diferencia y pues cada quien va a tener sus argumentos, Dale, entonces dale, en ese orden de ideas es Estoy respetable. tomando el pelo. Dale, dale. Ah, bueno. Partiendo del supuesto que dicen que la única prueba que se encuentra es un cadáver o donde no pueden establecer la causa de la muerte, pues no hay nada, porque pues estamos partiendo del hecho que ya no hay cámaras, que no hay testigos. Hay un vigilante que dice que alguien le dijo que esa caneca era de su propiedad, que no sería sino un indicio, y pues es un archivo seguro. De hecho, fue un archivo. Sí, pero vamos es a una- ponerle picante porque a mí me gusta. Doctor, es obvio, uno cómo va a discúlpeme, acusar a pero yo alguien sin tengo pruebas. una opinión aparte muy diferente. Profesor, en el caso desde el Listo. punto de vista que usted menciona del fiscal, pensaría en negociar la culpabilidad. Ok. Eddie, dale. Pues es que, miren, nosotros no debemos mirar eso como tan normal. O sea, un hijo que aparece la mamá muerta y no, tenemos que auscultarnos, tenemos que tener ese olfato de investigadores para ahondar en las investigaciones y no ver las cosas como un caso como tan normal. Yo creo que al fiscal se le fueron las luces. Es Lo que cierto pasa es que Eddie ya- todos los ya días no llega, hay prueba. llega Discúlpame. casos así todos los días y peores, Me Eddie. deja y ahorita puedes hablar, doctora. Estoy hablando y dando un concepto personal. Entonces tú puedes hablar ahorita, discúlpame. Nosotros, Muy bien, Eddie, gracias. si vamos a ser abogados, si vamos a ser jueces, si vamos a ser fiscales, nosotros tenemos que mirar, tenemos que ahondar porque no podemos mirar las cosas así superficiales. Nosotros tenemos que analizar las cosas. Nosotros no debemos conformarnos con lo que hay. Sí, yo sé que si hubo un archivo se puede volver a reabrir porque muy seguramente posteriormente vendrán pruebas, vendrán evidencias, vendrá de pronto algún familiar dirá, no, ese señor la mató, yo estaba ahí y ya estoy cansado de guardar ese secreto. Entonces sí se da cuenta que uno tiene que auscultar, tiene uno que tener ese olfato de investigador también. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Profe. Hola, hola Iván, ¿cómo estás? Hola, profe. Bueno, en cuanto al conocimiento que yo manejo, tengo entendido que la carga probatoria en el ámbito penal es de la Fiscalía. Y en este caso, si la Fiscalía no tiene cómo probar un hecho punible, una conducta punible, tendría que precluir el caso. Ok, o archivar. Perfecto. Muchachos, yo que los estoy invitando. Totalmente de acuerdo. Pero para mí sería un archivo provisional, disculpe. Claro. Eddie, el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal admite el archivo de las diligencias y todos los archivos, la Fiscalía General de la Nación no puede resolver de fondo un proceso. Y el archivo sería provisional. Ya una preclusión tocaría mirar porque yo creo que en la preclusión diría el juez hay que auscultar más y yo creo que la negaría. Pero yo los estoy invitando es para que vean el alcance de los elementos materiales probatorios porque la reacción que ustedes están teniendo es válida. Y gracias a que existen esos pensamientos de que hay que judicializar, yo como vivo, porque eso vivo, de coger casos y demostrarlos y desarmarlos en juicio. Me parece muy bien que se haga un ejercicio mental sobre qué puede llegar a ser una prueba
contundente o no. Es muy válido, cada posición es válida, pero mi opinión personal es, no hay elemento para decir que primero hay un homicidio. Y ese es el primer pilar. Porque el homicidio no quiere decir que porque la señora falleció, no quiere decir que la mataron. Si medicina legal no lo puede certificar, ¿quién lo va a certificar? Ahora, yo les pongo la casuística, listo. La señora resulta que le pueden hacer el examen y encuentran que falleció por asfixia mecánica. Digamos doctor, que... qué pena. Es que se me fue el audio. No escuché tu opinión personal. Qué pena. Es que se me fue el audio y no escuché tu opinión personal respecto al caso. Mi opinión personal es que no hay elemento material probatorio que pueda inferir razonablemente una participación en una conducta punible. Simplemente hay un hecho indicador, y el único hecho indicador es la muerte de una señora, pero sin conocerse cómo falleció la persona. No podemos calificar un homicidio, y simplemente lo que puede haber y lo que vamos a encontrar en realidad, lo que sí es tangible en la investigación, es que hay una señora que murió y que está dentro de una caneca. No tenemos nada más. Ahora tenemos una versión de él, que él es el que señala que la señora se cayó por las escaleras. Vamos a sumarle, mis queridísimos amigos, que medicina legal sí encuentra fracturas que pueden llegar a decir que la señora falleció a causa de la caída de las escaleras. ¿Qué harían ustedes si ya medicina legal encuentra ese otro ítem? ¿Cómo lo ven? Le dijo, doctor, que murió por asfixia mecánica. Listo, vámonos con asfixia mecánica. Listo. Profe, pero señora, profesor, pero si el hijo menciona que ella pudo haber tenido esa caída independiente de cualquier cosa, ¿por qué de pronto no la llevó al médico, llamó a una ambulancia? Ok, una omisión de socorro. Disculpe. Rodrigo. Rodrigo, dale. Doctor, buenas noches. Bueno, pues escuchando todos los comentarios válidos todos, yo también quiero dar un aporte. No solamente existe un hecho indicador, pero en mi concepto, en mi opinión, no solamente existe el hecho indicador de que hay un muerto. Existe otro hecho indicador que es precisamente, sin contar todavía que medicina legal estableció que tiene la cantidad de huesos rotos. Existe el otro hecho indicador que creo que al comienzo dijo, no sé si estoy equivocado, que el hijo manifestó que la había metido en esa caneca. Ajá. Ya es un segundo hecho indicador para que se convierta en un homicidio. Aparece ya lo del medicina legal, que aparece con los huesos rotos. Tercer hecho indicador para que se configure en homicidio. Y la fiscalía precisamente imputaría, no, la fiscalía no imputa, ¿cierto? Bueno, la fiscalía precisamente al hijo es al que culpa precisamente de ese homicidio. Primero, porque es la mamá. Segundo, porque él fue el que la metió dentro de esa caneca. Y tercero, porque existen unos huesos rotos. Él se defiende, el abogado lo defenderá de que se resbaló por las escaleras, pero ¿quién dice que no la empujó por esas escaleras? O sea, hay tres hechos indicadores que pueden conllevar a que sí fue un homicidio. Claro, sin lugar a duda. Doctor, y otra cosa, yo le acoto y le agradezco a Rodrigo porque está bien su hipótesis. Otro hecho indicador, ¿qué explicación dio ese salvaje de meterla ya en la caneca? Sí, cuénteme, No, doctor. el tipo llegó a Dios y que él quería mucho a su mamá y no se quería despegar de ella. Pero yo les digo una cosa, muchachos, aquí hay un ingrediente importantísimo. Una piedra angular. Aquí hay una piedra angular. Y es, ¿qué tal hubiese guardado silencio? Meli, dime. Es que, gracias, doctor. Tengo una pregunta para Rodrigo con respecto de lo que él expuso. Él dice que un hecho indicador es que él aceptara que él metió a la mamá en esa caneca. Pero no entiendo por qué eso indica que hubo un homicidio. Lo único que indica fue que él la metió ahí. En ese sentido, sí, pues, en ese sentido yo pienso, bueno, inclusive si es cuando después se conocen las pruebas de que la señora efectivamente tenía unas fracturas en sus piernas, no le escuché bien, doctor, disculpe.
había que mirar qué tipo de lesiones fueron, porque las fracturas de caídas por las escaleras se dan de determinada forma, con determinada fuerza, si fue una caída de su peso normalmente o si fue una caída causada por un empujón. Todas esas cosas tendrían que entrar a revisarse antes de establecer cada una de esas dos temas como indicio. O sea, el que tenga fracturas no establece que el hombre la empujó, y el que él la haya guardado en una caneca no establece que él la haya asesinado. Para mí las cosas son así. Pero entonces esa era la pregunta para Rodrigo. Doctor, buenas noches. Yo, Leo, dale. Una moción. Ya que no podemos probar el homicidio. Y probar que está rico. No había lugar a una clase o un tipo de desaparición forzada, ya que él confesó que no, hace más de un año está ahí, apareció. El cuerpo. Ya estaba muerta. Pero duró más de un año o sea, lo ocultó bueno, hace un año. Pero después, inclusive, digamos que lo condenan por desaparición forzada y aparece el cadáver, ya nos toca hacer una revisión muy detallada sobre ese tipo penal. Pero, Elvia, yo sé que tú vas a ser penalista y eso me encanta. Quiero ponerte este ingrediente. Gracias, profe. Quiero poner este ingrediente, muchachos, que fue de verdad lo que también se obtuvo en la investigación. Se obtuvo que el tipo no hacía más sino pelear con esa mamá y que la viejita era grosera y que cuando llegaba a hacer unos gritos los hijos de madres y todo. Yo les voy a comentar algo. De verdad, siempre... Doctor, ya me está hallando la razón. No, miren, les quiero confesar algo. Uno, obviamente, cuando tiene ese olfato investigador, como lo estaban proclamando allá ustedes, uno encuentra una verdad procesal y una verdad verdadera. Que muchas veces la verdad verdadera no se puede probar. Infortunadamente. Pero sin lugar a duda, lo que yo estoy viendo acá es que ese tipo se salvó de un una verdad relativa. No pagó un homicidio. Ese tipo tenía que haber pagado un homicidio, pero no tenemos prueba con qué judicializar. No existe. Doctor, buenas noches. Uy, yo a base de indicios lo meto porque lo meto. Y yo lo saco porque lo saco. Yo también lo saco porque sin prueba no hay nada. Nos tocaría hablar. Y más si fuera el juez. ¿De qué estamos hablando, Eddie? Y más si fuera el juez. No hay prueba. Ay, sí. No hay prueba. Hay que dejar de ser comunicadores sociales y ser más abogados, porque el derecho no es tan rosa. Dame la prueba y te doy el derecho. Yo tengo una pregunta. Dime, Cata, dime. Buenas noches, doctor. Y en su opinión, con los elementos que nos acaba de denunciar, ¿qué opinión le merece la ausencia que hay de Espera un segundo, cierro unos micrófonos acá. Porque, ahora sí. ¿Qué opinión qué, corazón? Ya, gracias. ¿Qué opinión le merece en ausencia de lo que usted nos menciona, la ausencia de la incorporación de la psiquiatría forense y la psiquiatría jurídica? Pues usted sabe que fue desarrollada hace más de 300 años y conductas de este tipo solamente dan cuenta de un inmenso vacío. Digamos que tenemos que acordarnos del Lombroso, ¿no? Que es el padre de la criminología, perdón. Y todo desarrollarlo desde allá como ciencia. Pero si nosotros nos ponemos a ver, como nosotros decíamos ayer, el tipo de prueba ilegal y prueba ilícita, si nosotros tuviésemos que someter a esta persona a un examen para determinar su grado psiquiátrico, ¿no consideran ustedes que estaríamos frente a una prueba ilícita? ¿Sí o no? No, en mi caso no, doctor. No es conducente para mí. ¿No se vulneraría el derecho a la intimidad, por ejemplo? No, desde mi perspectiva no, doctor, porque la psiquiatría forense, el exponente es Emilio Mira y López.
Él es el padre del tema para la escuela iberoamericana y él enuncia que conductas de este tipo son motor de trazabilidad de fenómenos que, si bien implican al derecho, han sido desconocidos por el derecho. Antiguamente hubo como una hermandad entre ambas disciplinas. No es claro en qué momento se rompió, pero simplemente hubo como una bifurcación por parte de la jurisprudencia y del estudio psicológico. Pero si se quiere dar cuenta de un delito, y es la pregunta que yo tengo, ¿no es incorrecto implementar una norma que está limitada por sí misma porque desconoce el alcance de la mente humana? Aquí hay un problema, y el problema es los derechos que tiene la persona, entre esos a no autoincriminarse. Y para que nos tocaría someter a la persona obligado a un examen psiquiátrico. No vendría siendo voluntario. Y eso ya irrumpe, vamos a romper totalmente el derecho a la intimidad, por ejemplo, y vamos a encontrar que se puede derivar de ello la ilicitud que estábamos mencionando. El problema es ese. El problema gradual es cómo sentamos a la persona. Podemos perfilar, y yo he escuchado a algunos tratadistas que les gusta perfilar a las personas sin ni siquiera examinarlos, sino examinando algunos hechos y tomando entrevistas como al núcleo familiar y demás. Y desde ahí se empieza a hacer una perfilación de la persona. Pero es que nosotros estamos también en un hecho, y el hecho es que el derecho penal en Colombia es de acto. Y nosotros podemos decir que estamos frente al psicópata más psicópata del mundo, pero tenemos que demostrar que ese psicópata, requete psicópata, fue el que cometió el homicidio. Son muchísimos los problemas jurídicos que se vienen a presentar ahí. Muchos. Y de verdad que, y yo les confieso algo, la fiscalía cuando quiere investigar, investiga una putería. Hace unas investigaciones puras. Nosotros en Latinoamérica somos los líderes en investigación. Somos los líderes, aunque no lo crean ustedes. En técnicas investigativas, no en adelantar la cantidad de investigaciones. Porque ahí está el otro problema. El otro problema es que no tenemos la capacidad para investigar tanto homicidio. Pero las investigaciones a punta de peritajes que se desarrollaron, o por lo menos las que conocí de cerca, eran brutalmente, Cata, no te imaginas, brutalmente interesantes. Si nosotros nos ponemos a mirar en el caso de Diego Felipe Becerra, el grafitero, en el caso de Diego Felipe Becerra, hicieron una perfilación de todos los sujetos que interactuaron ahí. Inclusive hicieron una reconstrucción de los hechos basados en esas perfilaciones para poder tratar de medir cuál hubiese sido la acción promedio de una persona. Y ese es el otro punto. Uno llega y determina cómo se debe comportar un sujeto, un hombre promedio, en una situación como esa. Volvemos al estadio de la caneca. Y yo creo que Cata me va a hallar toda la razón. Una persona al común, un hombre promedio, ni por el putas mete a la mamá en una caneca. Y ahí la llamo la razón a Eddie. Y menos le echa cemento. Gracias, doctor. Total, pero entonces, doctor, va una pregunta que yo siempre he tenido y es, ¿sería aplicable este tema de respeto a la humanidad a una persona que da muestra de conductas totalmente inhumanas? O sea, ¿cómo el derecho argumenta eso? Claro, todo viene desde tratados internacionales que nos vienen diciendo a nosotros, oiga, ustedes tienen que incorporar esto. Y todos los pilares que nos trae nuestra constitución política. Y todo maniatado con un debido proceso. Y todo a raíz de la creación de esto que se llama Ley 906. En otros sistemas anteriores, muy probablemente hubiese existido una judicialización. Muy probablemente.
Prosperidad o no en juicio, no me atrevo a señalar. Pero judicialización si hubiese llegado, que ese es el tema. Cata, nosotros podemos mirar ahorita y para inferencia razonable, Eddie podía inclusive llegar a decir que el tipo sí es autor, ¿sí? O probablemente autor. Le pego 10 indicios, doctor, y así como lo saca usted. Yo lo saco con hechos. Con entonces, pruebas, para eso están. Exactamente. Y entonces... Doctor. Dime. Bueno, digamos que mi opinión respecto al caso es más como, bueno, digamos que si la persona hace cosas que salen fuera de lo normal, ¿sí? Pero yo como abogado no me puedo guiar por religiones o porque la persona actuó fuera de la religión o porque no actuó en la normalidad, porque es un caso atípico. Debo someterme a las pruebas, sobre todo teniendo en cuenta que la prueba es un derecho fundamental y está en la Constitución. Entonces pienso que hay que dejar a un lado más las pasiones y mirar lo que es correcto para mí, quizás para otro no. Exactamente. Y es claro que en el derecho las cosas se muestran y si no hay cómo mostrarlas, pues no las hay. Hay un tema. ¿Escucharon ustedes hablar del derecho penal del enemigo? No, doctor. Ausculten un poquito de eso. Ausculten, más o menos les voy a decir. Es ese derecho penal que le importa o le interesa muchísimo la personalidad y deja de lado los actos. ¿Vieron lo que sucedió en estos días con los muchachos que habían sido capturados por el atentado del Andino? Yo conocí el caso, no me contrataron porque les pareció muy oneroso mi propuesta de honorarios, pero un gran amigo mío es abogado ahí. Es el momento que yo analizo y analizo. Esas personas han sido capturadas como 4 veces por los mismos hechos. Es una locura. Allá estamos llegando al derecho penal del enemigo. Claro, estamos diciendo es que son guerrilleros y por eso toca meterlos y demás. Y la verdad verdadera es que no hay elemento material probatorio todavía. Son tan deficientes las investigaciones que se han realizado que sí sirvieron, muchachos, para la inferencia razonable de coautoría o participación con la finalidad de imponer una medida de aseguramiento, sí, con las babas entra una persona a la cárcel. Pero será en libertad por vencimiento de términos, no por maniobras dilatorias, porque es claro que las maniobras dilatorias son descontadas siempre en la defensa. Entonces no es por ese lado. Es porque la Fiscalía tuvo muchos errores a lo largo de la investigación y no ha sabido probar todavía la comisión de una conducta. Pero allá, ese fiscal lo que está haciendo es un derecho penal del enemigo, persiguiendo a un potencial peligroso, ni siquiera un peligroso, sino un potencial. A punta de indicios está señalando que son potenciales peligrosos y por eso se empieza a perseguir a la persona de una manera, pues, violatoria de garantías procesales. Pero acá estamos en derecho penal de acto. Nosotros tenemos que mirar es el acto como tal. Por eso, inclusive, muchachos, en una oportunidad, la Corte Suprema de Justicia el año pasado emitió una jurisprudencia que decía que para imponer medida de aseguramiento no tiene que verse o estudiarse los antecedentes penales del sujeto. La razón es sencilla. Derecho penal de acto. Pero denme un segundito, por favor, un segundito y les pongo acá algo. Frente a ese pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, un segundo, por acá, para segundo. Ya aquí estoy cargando.
Veamos esta noticia. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Una decisión de la Corte Constitucional desató una nueva polémica jurídica. Ahora la Fiscalía no podrá tener en cuenta los antecedentes judiciales de un detenido para solicitar una medida de aseguramiento. María Camila Orozco, ¿qué dice la Fiscalía? Catalina, televidentes, buenas tardes. Esta es una decisión de la Corte Constitucional quien sentenció que en adelante la Fiscalía no podrá tener en cuenta el pasado judicial para pedirle a los jueces y magistrados una medida de aseguramiento contra una persona. El fundamento del alto tribunal es que las personas pueden cambiar y el ente acusador se ha mostrado preocupado porque podría incrementarse ese número de más de 23.000 reincidentes que están en este momento en el sistema carcelario del país. La polémica entre la Corte Constitucional y la Fiscalía surge por un artículo aprobado en el 2017 por el Congreso y que señalaba que cuando una persona detenida o acusada por un delito tenía antecedentes en los 3 años anteriores, representaba un peligro para la sociedad. Una figura usada por la Fiscalía para sustentar ante jueces y magistrados solicitudes de medidas de aseguramiento preventiva por reincidencia. Era un soporte importante el poder demostrar que estas personas habían incurrido anteriormente en esas mismas conductas delictivas. Pero al revisar una demanda contra esa figura, la Corte Constitucional consideró que la medida desconoce que las personas pueden cambiar. Es decir, que decidir si alguien es enviado o no a prisión preventiva no debe depender de su pasado judicial. Una teoría respaldada por algunos penalistas. Para la imposición de una medida de aseguramiento no deben basarse única y exclusivamente en los antecedentes. Hay muchísimas herramientas más que el mismo sistema nos da para poder determinar qué es necesario la imposición de una medida de aseguramiento. Actualmente en las cárceles hay 23.570 reincidentes, de los cuales 1.752 son mujeres y 21.818 hombres. El delito con más reincidencia es el hurto con 12.655 casos. Ahora el temor de la Fiscalía radica en que se podrían disparar los índices de repetición del delito. En el marco de estos delitos, la mayoría afectan la seguridad ciudadana, como son el hurto, las lesiones, la sustancia estupefaciente, y se viene advirtiendo que en el año 2018 el 44% de estas personas que han sido capturadas por estos delitos se han presentado en eventos previos, es decir, han participado de manera recurrente en estas conductas delictivas. Después del hurto, la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes son los delitos que más índice de reincidencia registran. La Fiscalía por el momento dice que no teme excarcelaciones masivas por cuenta de esto. Listo, mis queridísimos amigos. No antecedentes. Pero si nosotros volvemos al 308. Sí, es el numeral segundo. No, volvamos a hacer lectura, por favor, del 308, por favor. Perfecto, doctor. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Gracias, Eddie. Hasta ahí. Siempre y cuando. Perfecto. Muchachos, los antecedentes prueban que él probablemente cometió la conducta, ¿sí o no? No. No. Señor. No. Ahí está el problema. No. Doctor, ¿me permite opinar? Dar un ejemplo que yo creo que para la dinámica de la clase puede ser ilustrativo e interesante. Y muchas veces, incluso cometiéndose el delito, hay personas que deberían estar afuera y no en la cárcel. Y parece loco lo que estoy diciendo, pero pues el tema de la realidad jurídica, la verdad jurídica y lo que sucede, la verdad que usted decía ahorita, pues eso lo vemos todos los días. Para contextualizarle un poco, pues yo trabajo en la Fiscalía, yo hago parte del CTI y trabajo en la unidad de delitos sexuales y pues allí uno ve bastantes casos que aquí pueden ser muy ilustrativos. Por ejemplo,
Un medio hermano, voy a tratar de resumirlo porque es muy largo, pero en tema probatorio creo que vale la pena. De hecho, siempre estuve del lado de la defensa, aún sabiendo que se cometió el delito, porque efectivamente es una niña de 12 años que hay un acceso carnal por parte de su medio hermano. Pero la dinámica es la siguiente. La niña empieza a enviar unas fotos a un tercero de una página, un perfil X en las redes sociales. Ella dice que esta persona le prometió unas fotos, le pidió unas fotos a cambio de dinero y un iPhone, y efectivamente ella inicialmente envía 2 fotos. La dinámica de pornografía infantil casi siempre empieza así, y a partir de una foto pues después viene todo el tema de extorsión para obtener más fotos más comprometedoras, que son las que se suben a la red posteriormente y son un dineral. Ella efectivamente envió las fotos, esta tercera persona la empieza a amenazar, hace un chantaje, y después le pide que le envía 118 fotos que ella debe imitar, y de su red, de su Facebook, escoge 4 personas del perfil, entre ellos su medio hermano, un tercero X, pongámosle el mono, y le dice que escoja una de esas 4 personas para que ella realice las mismas poses de las fotos. Efectivamente, ella, en medio de la intimidación, el señor le dice que va a publicar las fotos en la red, y además sabe el colegio, supuestamente, donde las va a publicar. Ella, de esas 4 personas, escoge a su medio hermano, pues porque las otras 3 personas pues no tenían un nivel de confianza con ella. Ella llama a su medio hermano y le dice que efectivamente hay alguien que la está chantajeando y que le está pidiendo esto. Ellos intercambian información, el hermano le dice que no se va a prestar para eso, que va a denunciar, y se comunica con este tercero por redes y le dice que él no se va a prestar, y bueno, vulgaridades y todo el tema. Y el tipo le empieza a enviar las fotos que tenía de la niña, supuestamente al medio hermano, y le dice que si él no accede a eso con la niña, va a crear un perfil con los datos de él, y va a subir esas fotos como si él las hubiera tomado. Sí, yo les quiero decir el perfil del medio hermano, que pues no quiero que suene discriminatorio ni nada, pero pues nos da una visión también de quién es el agresor. El señor es un vigilante, es un joven de aproximadamente 25 años, costeño, y también, como para que la persona que comete el delito, es que es un caso complejo en ese sentido. El hermano finalmente se siente intimidado por eso y finalmente termina accediendo, y ellos hacen un plan y se ven en la casa de la niña y él accede a la hermana. Se toman 107 fotos. Entre esas 107 fotos pues se da el acceso, y efectivamente la mamá posteriormente encuentra las fotos de la niña y la niña cuenta la historia. Cuando van y hablan con el hermano, él dice, sí, yo lo hice. Él nunca ha negado que accedió a la niña, y como tal el delito del acceso con la niña está. El tema probatorio para mí es... el delito se dio, pero se dio bajo una intimidación y una amenaza. Ellos tienen, la niña me dice a mí en la entrevista, yo le pido que me describa el comportamiento de él en ese espacio cuando está cometiendo el acceso. Le pido si habían conversaciones, y ella me dice, claro, él me mandaba las capturas de pantalla cuando insultó a este tercero, cuando ya lo contactó a él por Facebook, las amenazas que le decía que iba a crear ese Facebook a nombre de él con mis fotos. Mi hermano lo insultó. El hombre está capturado por obvias razones, pues porque él cometió el acceso. Él, en el momento que lo capturan, dice, yo no tengo problema, pues desde un principio le dijo al papá, llévese en el celular y si quieren, miren, hay muchas cosas que las borré por temor, pero mírenlas. En la vida real, pues de ese teléfono no se pudo recuperar nada. No se pudo recuperar nada. Cuando uno conoce un poco del perfil del abusador,
la persona que creó esto sabe que generando ese tercero, a ver, ¿cómo explico yo? La dinámica de la pornografía funciona así, como la digo, por la extorsión, con una primera foto así sea en ropa interior. No tiene sentido que un hermano habría podido abusar de esa hermana sin tener todo ese plan maquiavélico y estratégico y de 107 fotos. Se expuso altísimamente porque él fue a la casa de la niña y está con la niña en la casa de ella. Finalmente él sale y lo reconoce y dice, yo lo hice por temor, lo hice por esto. Si lo pone usted en la mente, el joven no había terminado bachiller, él de derecho no sabe nada. O sea, pensar que él creó toda esa estrategia de un tercero en la red para saber que podía quedar por fuera si se sometía a la duda de que estaba siendo intimidado o amenazado. O sea, tendría que tener hasta conocimientos de derecho para crear todo ese modo de operandi. La entrevista a nosotros nos dice y la experiencia nos dice que usted para abusar a alguien, lo máximo que hace son aproximaciones sucesivas en el abuso. Empieza con el beso, después el toque, después la penetración de un dedo y posteriormente de miembro viril cuando llegan hasta allá. En la fiscalía nunca se investigó esa amenaza y ese tipo de intimidación de ese tercero. No se siguieron redes, ni link, ni el perfil de ese tercero. Si detrás de esos perfiles puede existir o no una red de pornografía que funciona así, simplemente hay un abuso, hay un culpable y hay una niña abusada y para la cárcel. Y el tema probatorio aquí no era el acceso, porque es que el acceso ya estaba aprobado, él casi que lo reconoció. El tema probatorio era si él había actuado bajo intimidación y amenaza. Bajo una coacción. Bajo una coacción. El tema es demasiado interesante, probatoriamente una berraquera de proceso. Yo le doy los contactos para que usted lo lleve. Porque ese es el propio escenario del derecho probatorio. Lograr identificar que existe esa coacción que es real, que sí la realizó otra persona, yo creo que cambia el rumbo del proceso. Cambia el rumbo. Total. Entonces, es muy interesante, solo que a veces es un poco difícil y si no lo hizo la fiscalía, la defensa hacerlo va a costar un reguero de plata porque esos peritajes valen un reguero de plata. Pero muy interesante el asunto. De verdad que se podría mirar, obviamente, detenidamente que esa medida de aseguramiento pues está más que fundada porque es que el legislador llega y dice, el que acceda, listo, y la accedió, perfecto. Pero el motivo de probatorio de fondo podría llegar inclusive a una excarcelación de la persona. Sí. Es muy interesante y bueno, casos aberrantes, difíciles, pero pues nosotros somos penalistas y nos toca tener un poco de lomo duro frente a todas estas situaciones. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra opinión? Yo. Dale. Hello. ¿Aló? Tengo un ejemplo de prueba. Tenemos un audio súper mal, soy el único que lo está escuchando mal. Una mula. No, señor, realmente se la escucha ¿Aló? mal. ¿Escuchas? También escucha mal, profe. Dale, intenta otra vez. Dale, intenta otra vez, por favor. ¿Me escuchas mejor? Ya mejor, ahora sí. Listo. Por ejemplo, una mula. La persona cae ingerida en el aeropuerto. ¿Sí? Sí. Si en 36 horas la persona no defeca, ellas se la llevan para el hospital. Sí. Allá van a hacer sus audiencias y todo, pero si en 36 horas ella no defeca y no hay prueba, va libre, sale libre. Sí.
porque no hay prueba. Entonces, la importancia de la prueba. Exactamente. Hoy me consultaron un caso y es el siguiente, para que ustedes miren este tema del hecho indicador y hecho jurídicamente relevante de cara al derecho probatorio, muy importante. El caso es el siguiente. Hay un señor que está conduciendo un vehículo automotor. Viene realizando un viaje muy largo. Y en un punto determinado le entrega ese vehículo automotor a otro conductor, el cual tenía que venir a descargar un pescado que venía, cantidad de pescado que venía en esa furgoneta, pues, en unos restaurantes o, bueno, acá en Bogotá, y él tenía que entregar ese vehículo a una persona acá en Bogotá. A ese segundo conductor lo contrataron. Doctor, ¿Señor? Lo contrataron única y exclusivamente para hacer esa diligencia. Resulta que el vehículo estaba siendo seguido por la policía porque traía droga al interior. Y cuando llega a Bogotá, no sé por qué esperan tanto, capturan es al segundo conductor. Y la pregunta es, por ir conduciendo el vehículo, se presume que el señor sabía y conocía que dentro del vehículo venía droga. Si sabemos y está demostrado por la misma actividad policiva que el señor no estuvo cuando se empacó esa droga, ni cuando arrancó la droga, ni cuando absolutamente nada de la cadena concursal. ¿Qué opinan ustedes de cara al derecho probatorio? ¿Cómo lo ven? Que hay que partir de la buena fe. Doctor inocente. La buena fe se presume y la mala es la que debe probarse. De acuerdo. Entonces, pues en ese sentido, sí, no, yo creía que ahí no lo prueban, porque él no tenía conocimiento, no tenía por qué saber. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga lo contrario? Profe, Eddie, no, profe, pues igual, Cate, dale. yo también estoy de acuerdo Pues con de mis compañeras, acuerdo al porque igual ejemplo, yo creo fue... que sí, ahí hay una duda razonable. Eddie, está hablando Cate. Porque pues así Primero como las la pone damas. el doctor, no hay elementos de juicio para valorar si es hablar, hombre. partícipe, si no partícipe. Cierra el micrófono. Eddie, que dejes hablar a Caterine. Doctor, Creería carajo, Catherine. la razonable. Pida la palabra, pida la palabra. Listo, Cate, dale. El propio, mano. Ay, qué pena. Dale, Pues, profe, yo pienso que digamos que sí habría, y estoy de acuerdo con mis compañeros que habría duda porque él, como usted lo manifestó, solamente fue contratado para conducir el vehículo, no para cargar o descargar la mercancía. O sea, ahí sí habría una duda razonable y sería inocente. Bueno, probablemente cojo ese proceso y yo lucharé por esa defensa. La persona lleva detenida desde el año 2018. Profe, una pregunta, pero digamos el hecho de que lo hayan contratado para probar que exista ese contrato, ¿sí existe? O sea, si hay un contrato de que él puede decir, sí, a mí me contrataron para eso, porque si no hay contrato hay que, y usted sabe muy bien que a uno cuando lo pillan con más de cierta cantidad de droga en las manos, eso es gravísimo. Aquí hay un punto neutral, no se tiene nada. Entonces ahí uno no sé cómo sería ahí, porque es que sí he conocido algunos casos donde acusan a las personas por tener cierta cantidad de droga y pues obviamente uno no fue ni el que la cultivó, ni el que la empacó, ni nada de eso, pero uno sí tenía, no sé, 1 kilo, 2 kilos, y puede uno decir que hasta era para el consumo de uno, o para una fiesta, o para lo que sea, o porque me lo mandaron a traer, o porque me contrataron. ¿Y cómo uno prueba eso? Es que, digamos, en ese caso está terrible. No, me invitas a tus fiestas. Buenas noches. ¿Ah? Profe, una opinión. Dale. Claro que sí. Buenas noches. Hola, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Una pequeña opinión después de la compañera. Sí. Gracias, Jair. Pues, profe, referente a este caso, conocimiento por la cadena de logística y suministro, en cuanto al transporte de mercancía, el conductor es responsable de la mercancía que se tiene,
¿sí? Porque se da, incluso creo que muchos procesos, es un proceso parecido a los que se dan en los puertos de Buenaventura, por ejemplo, cuando llegan los contenedores cargados de estupefacientes, se omiten en aduana y así transitan. Sin embargo, el conductor va responsable de eso. En cuanto a materia probatoria, sí sería un poco complicado demostrar el dolo. El tema de que él no... Conocimiento y licitud. Correcto, sí, señor. Ahí está el problema. El problema es ese. ¿Cómo probatoriamente podemos decantar esos ingredientes del dolo? Que son conocimiento. Doctor, hay un caso en particular de un conocido de que es, pertenece a la empresa Bolivariano de Transportes, y cuando llegó a un terminal iba a ruta, creo que Saravena, y en un retén lo paran y revisan la inspección normal, y un perro, pues le pasan el tema y una maleta, y el pasajero nunca apareció, el dueño del equipaje, y a él lo incorporan en el proceso y lo detienen y lo judicializan. Efectivamente, pues contrató a su abogado y lo sacó, porque obviamente él dice, pues, ¿qué responsabilidad tengo? Pero inicialmente sí lo judicializaron en el proceso, lo vincularon y le tocó ahí como 6 meses en la cárcel estar mientras se le demostró, el abogado le presentó las pruebas y lo logró sacar. Perfecto. Una pequeña opinión. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues yo creería también, como lo manifestó la compañera, hasta ese momento uno entendería primeramente que la buena fe se presume, ¿cierto? Pero en este caso, de pronto yo entendería que se invierte un poco, porque si es de pronto responsabilidad de que, o si no, todo el mundo diría, bueno, es que a mí me pusieron una droga, y esa sería una forma muy particular de poder decir, si me cogen digo que no es mía, ¿sí? Entonces, frente a eso tendría uno que ver de pronto muy bien el artículo 22 del Código Penal sobre lo del dolo, pues sobre todo lo de la conducta, que cuando se dice que cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, ahí se configura prácticamente el dolo. Entonces, pensaría yo también que tocaría mirar un poco el artículo 32 del mismo código frente a la ausencia de responsabilidad. No sé si bien sea por error invencible de tipo, en el entendido de que para esa persona de pronto estaba, pensaba de pronto o confió, se valió de la buena fe para quien de pronto era responsable de la misma mercancía, y aún así de pronto él consideraba que no era ilícita, o no se dio cuenta de pronto cuando estaba, digamos, al interior de pronto del vehículo pues que él conducía. Entonces tocaría muy bien, y él, pensaría yo, que sí le tocaría en este caso demostrar un poco, obviamente la ente acusadora, en este caso la fiscalía, le imputaría de pronto lo más probable los cargos, ¿cierto? Por tráfico, fabricación de pronto o transporte de estupefacientes, pero también a él le tocaría demostrar que no está haciendo, pues que no era responsable, que tenía un total desconocimiento frente a No había una voluntad de cometer una conducta política. Ok, gracias. Ese es el tema. Muy, muy bueno. Pero aquí hay algo muy, muy interesante, muchachos. Ahí se los toqué de ladito y no le han parado muchas bolas. En el seguimiento de la policía, el seguimiento tuvo inicio desde que comenzó a transportarse la mercancía. Y muchas horas después es que viene este personaje a recibir, por decirlo de cierta manera, el turno. ¿Cómo puede demostrar? Y este es un tema que estamos mirando. La carga probatoria la tiene la fiscalía, claro, la tiene la fiscalía. Pero por ser un delito de peligro, simplemente, como decían ustedes, por ser hallado con droga, lleva. Entonces acá lo que toca es desnaturalizar, y ahí sí toca mirar un tema muy importante, mis queridísimos amigos, que es la carga dinámica de la prueba. Y en la carga dinámica de la prueba lo vamos a tramitar, lo vamos a llevar a un escenario. En principio, tenemos que determinar, por ejemplo, reiterarlo,
Sí, en el derecho penal la carga probatoria la tiene la Fiscalía General de la Nación. Pero quieren que les traiga un caso que es reconocido por el Código Penal, en el cual la Fiscalía General de la Nación no tiene esa carga absoluta probatoriamente hablando, y es el escenario cuando hablamos de lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación llega y dice, esta persona no tiene movimientos bancarios, no tiene bienes para soportar $1 millón que está llevando consigo. Y es que el llevar consigo $1 millón quiere decir que ese $1 millón es de la persona, ¿sí o no? No. No necesariamente. No necesariamente. Entonces miremos cómo se voltea la carga probatoria y se le tiene que ir a esa persona, la cual tendrá que demostrar con un título o valor, por ejemplo, diciendo y señalando, oiga, es que me acaban de prestar esa plata. ¿Para qué? Para una inversión que voy a hacer. Punto. Pero es en ese escenario en el cual, porque si ustedes se dan cuenta, probatoriamente hablando, la Fiscalía General de la Nación está maniatada. ¿Cómo demuestra que el tipo está lavando ese dinero? Solo por portarlo. ¿Es que acaso el dinero es ilegal? Si yo tengo un ahorro, muchachos, tengo ahorrado $1.000 millones, lo tengo aquí, guardado, y llega Darwin y me dice, venga hermano, présteme la plata, le entrego la plata, no firmamos ningún documento, y va en la esquina y lo capturan con la plata porque no pidió autorización o acompañamiento para movilizar ese dinero. Le inician un proceso por lavado de activos, ¿sí o no? Sí, claro. Claro. Hasta que él compruebe de dónde la procedencia del dinero. Ah, bueno, pero no estamos diciendo que la carga probatoria era de la Fiscalía. Doctor, buenas noches. Con Francisco. ¿Cómo estás? La verdad, una de las máximas del derecho es que toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Pero en la realidad, y que me disculpen mis compañeros, que hay varios de la Fiscalía, la verdad, aquí la persona siempre es culpable y él es el que tiene que demostrar que es inocente. Entonces, se invierte lo que es la máxima del derecho en la vida real. Ok, la carga de la prueba. La justicia es rogada. Lo que pasa es que la Fiscalía, doctor, es un ente acusator. O sea, es la naturaleza de la entidad. Pues, obviamente no se va a poner a defender a una persona que no exponga de dónde venga cierto dinero. Pues, obviamente lo que va a hacer la Fiscalía es acusarlo. Así es. De hecho, uno, cuando hace cualquier transacción, debe declarar de dónde obtuvo ese dinero. Si yo vendo o tengo 10 millones o cierto monto, no sé exactamente cuál es, de ese monto hacia arriba, yo debo declarar de dónde salió ese dinero. Es decir, si yo voy, como dice usted, con 100 millones de pesos en mi poder y la autoridad me llama, me hace una requisa y se da cuenta y dice, bueno, señor, ¿y usted de dónde sacó esa plata? Yo puedo decirle, mire, esta plata la saqué de aquí, de aquí, de aquí, acá tengo los soportes. Pero si no los tengo, pues ahí está, ya estoy implicado en un ilícito. Exactamente. El tema probatorio. Ustedes como fiscales, queridísimos amigos, y máxime los que están en tan ilustre institución que quiero tanto, si llega una persona y arriba, tiempo después, un título o valor de un préstamo, ¿ustedes qué tanta credibilidad le dan a ese documento?
¿Nada de opiniones? ¿No le dan valor? El título valor es un derecho personal, doctor, que pues no se puede cambiar. Si está ahí escrito, pues vale, Ok, digo yo. ok. Título de valor es válido siempre y cuando no se compruebe que, digamos, haya prueba en contrario. Entonces, partiendo de ahí, el título de valor es válido. Y dependiendo, porque si estamos hablando de un monto alto, ahí de pronto la persona que expidió ese título de valor se podría llegar también a vincular al proceso, ¿no? Porque eso habría que investigarlo también. Ya, No sé. ya me pasó en un proceso. Ahí está el asunto, que ustedes tienen que, si llega ese elemento material probatorio, ustedes ya les tocaría ampliar el espectro investigativo para llegar a investigar a la otra persona, para mirar si esa persona tiene o no liquidez para poder haber realizado dicho préstamo. Y es así como ustedes tienen que analizar cada una de las pruebas. Cuando ustedes tienen una prueba en la mano, ustedes tienen que pensar como la contraparte. La contraparte, ¿cómo me puede tumbar esta prueba? Siempre ténganlo presente. ¿Sí? Y simple y llanamente, si son operadores judiciales o inclusive fiscales, y la verdad es que la prueba no va para tanto, no se casen con el caso, muchachos. No se casen. ¿Sí? No se casen con el caso y simplemente es un caso para un archivo. No tienen por qué morirse porque ustedes van a seguir trabajando. Pero hay gente que, por más que la verdad la conoce, quiere a las malas buscarle la mentira. Y eso no, para eso no es el derecho probatorio y para eso existe, vuelvo y repito, y siempre lo he mencionado, el debido proceso. Simple y llanamente hay unas reglas. Simple y llanamente. Son esos juicios de valor Profe. que debe hacer el ente investigador. Exactamente. Profe, este caso, cuando vimos laboral, observé en YouTube una audiencia y se hacía el cobro de, digamos, independientemente de lo laboral, se hacía el cobro de una letra de cambio a través de un proceso ejecutivo y el juez, después de todo, de desarrollar el proceso, se llegó a la conclusión de que la persona que exhibía el título, la letra de cambio y que la estabas queriendo hacer efectiva, había incurrido en la elaboración de un documento falso porque él no tenía los medios, después de analizar, él no tenía los medios para tener ese dinero en ese momento, ya que sus ingresos no le permitían tener ese monto. Entonces, digamos que es como un ejemplo para el caso que estamos hablando del título. Bueno, ¿algún otro ejemplo así que ustedes puedan ver de carga dinámica de la prueba? ¿No más? ¿Estamos nulos? ¿Qué otro caso, muchachos? En extinción de dominio, por ejemplo. ¿No? Si miramos en extinción de dominio, muchachos, por ejemplo, eso salió en séptimo día en estos días o en ese programa que es la competencia, no me acuerdo en cuál de ellos. Que había una persona que era un arrendatario que montó toda una empresa criminal en la casa de una viejita, que era la dueña, esa viejita, y que le había arrendado a ese huevón. Y ese huevón se dedicó a vender drogas. Y la fiscalía llega y dice, para extinción de dominio. Si bien es cierto, existe la figura de tercero de buena fe. Eso es cierto. Pero no debería ser resuelto eso en favor de la persona. Yo sé muy bien y lo comprendo plenamente que el tema de extinción de dominio no es un tema penal, sino es un tema administrativo que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Eso es manejado por ese escenario. Pero, queridos amigos, el principio de buena fe acá no se presume. El principio de buena fe
la fiscalía debería demostrar que la viejita tenía conocimiento que en el interior de dicho inmueble se estaba traficando drogas. No debería ser al contrario, que la viejita sea la que demuestre que no sabía, porque es muy difícil demostrar que no se sabía. Bien difícil, porque ¿a quién tocaría preguntarle? A las personas vinculadas. ¿Y qué credibilidad puede estar teniendo las personas vinculadas que fueron las capturadas, que están en la empresa criminal? Ah, no, ya sale, ya sale. No, pero que no salga Darwin. Sí. ¿Qué opinan ustedes de esa casuística? Doctor, es que ahí precisamente es donde se ven las injusticias, porque la señora no entiende de derecho. Entonces, ¿para qué están los jueces? ¿Para qué están los fiscales? Para tratar de ahondar y hacer las cosas ajustadas a derecho, pienso yo, porque sería una injusticia que por la vía administrativa le vayan a expropiar y muy seguramente a quitar su casa por ese motivo de los inquilinos que estaban vendiendo o expendiendo droga. Totalmente. Doctor, adicionalmente hay un particular. Cuando se negocia en la pena, yo puedo decir que la dueña de la casa sabía para que me rebajen la pena y vincularla y así yo obtener un beneficio, ¿no? Se la cagó, claro, claro. Digamos que eso puede llegar a ser así. Pero el tema es tan profundo, muchachos, que ustedes van a ser unos abogados bien estructurados. Entonces, cuando ustedes tengan un contrato de arrendamiento en las berracas manos, por favor siempre incluyan una cláusula que diga que el arrendador no se responsabiliza por ningún tipo de circunstancias anómalas o comisión de conductas punibles al interior del inmueble. Y que so pena de enterarse da por terminado el contrato inmediatamente, unilateralmente. Metan esa cláusula, muchachos, porque probando, la manera probatoria vendría siendo ese contrato. Es que, profe, muy buena haciendo esa, del muy buena abogado esa del aportación, diablo, doctor. profe, es que haciendo del abogado del diablo también, porque yo lo miro de manera maquiavélica todos los ejemplos, ¿sí? Porque si la señora tiene la edad que tenga, pero está en su sano juicio de haber hecho un contrato de arrendamiento con X y Y persona, también obviamente la fiscalía va a decir, bueno, esta señora, así tenga la edad que sea, está en sus plenas facultades para poder arrendar su casa, y no sé si fue en una habitación que ella arrendó o parte de la casa o un edificio, no sé cómo sería, ¿sí? Entonces también, obviamente, la fiscalía va a entrar a analizar, bueno, si esta señora está en sus plenas facultades, ¿por qué no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Y por qué los vecinos no le dieron, digamos, aviso a lo que estaba pasando? Entonces, ¿se estaba haciendo de la vista gorda? ¿O será que ella omitió eso o se quedó callada con valor de complicidad, pues por recibir su arriendito? Entonces también hay que mirar esos lados, ¿no? También hay que mirar el lado maquiavélico de todos los casos para poder uno poder representarlos, o sea de un lado o sea del otro. No, totalmente cierto. Pero dense en cuenta una cosa, y señora Peña, penalista. Mira este tema. Es importante establecer, obviamente, ese conocimiento de la ilicitud. Pero ustedes se imaginan, ustedes tienen un apartamento arrendado, ustedes se imaginan el dueño del apartamento llegando a su apartamento cada 15 días timbrando, ding dong, buenas, vengo a mirar cómo están las cosas, a ver cómo está el tema, ¿me deja entrar? ¿Me deja esculcar? O sea, es totalmente, digamos que es muy complicado por llegar a ejercer un control de esa naturaleza. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es indagar un poquito con los vecinos, como tú estabas diciendo. Un poquito. Pero vuelvo y repito, muchachos, si ustedes zanjan desde el comienzo esa clausulita, hombre, ese es el motivo probatorio por el cual se puede llegar a obtener un fallo favorable. De lo contrario, podemos tener líos. Dime, Orlando. ¿Ya vieron ese gato cómo se llama? Una gata, ya está grande. Y quería decir, pues yo en los contratos de arrendamiento que manejo,
aparte de la cláusula que mencionas, yo pongo otra que dice que si yo tengo una duda razonable de que allí puedan haber una comisión de alguna conducta punible, yo como arrendador puedo ingresar a revisar, pero en ese caso muy puntual, porque uno debe también respetar el derecho a la intimidad, pues, de sus arrendatarios, ¿no? Porque inclusive uno puede llegar a incurrir en un... ¿usted se imagina un man loco, el arrendador que sea un man loco y con esa cláusula cada 3 días metiéndose a la casa? Exacto, pues es Y como en un entonces caso muy podría especial. ser una perturbación a la posesión. Y que depende mucho del juicio de la persona. Exacto. No, pues sí. Sí, o sea, Violación a la intimidad. violación de intimidad. A mí me ha pasado. No, yo aquí no voy a decir absolutamente nada con ese último comentario. Muchachos, se les quiere, mañana nos vemos. Por favor, pórtense bien. Ahí vamos poco a poco aprendiendo un poco de todas estas locuras. Se les quiere. Gracias, doctor. Profe, buenas profe, una cosa. Dime. Profe, las diapositivas, es que ayer dijo que las enviaba, pero yo no las recibí. Y pues dijeron también varios que las recibieron, pero Muchachos, yo no las ¿me pueden recibí. ayudar a compartirla al WhatsApp? Los que la recibieron. Es que yo pregunté a varios y me dijeron que no, profe. Les voy a Y cascar. a pesar de que dijeron, yo escuché que dijeron todos que sí. Hipócritas. Profe, Espera, diga, ¿se las puede enviar a Marcela, por favor? ¿O ahí a WhatsApp? Corazón, ahí las volví a enviar. ¿A WhatsApp o a este grupo? A este. Mira para ver. Dígame, profe. Profe. Marce, ya te envío. Marcela, ¿cómo miro acá? ¿Listo? Sí, Marcela, ¿me puedes enviar las diapositivas, por favor? Sí, apenas me las envió el profe. Listo, mis chinitos. Ay, sí, qué pena. Juicio. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Chao, profe, que tenga buena noche.